Bien, amigos, tenemos a el licenciado Apolinar Veloz, economista. Quisiéramos conversar con Apolinar de si él tiene el efecto que las medidas de Donald Trump pueden afectar el país. Yo, para ayudar un poco, quiero decirle, porque él venía en camino y quizás no pudo escuchar, que el ingeniero José Israel Cuello dice que los efectos inmediatos mejor dicho, que en 1930 se aumentaron los aranceles en Estados Unidos a las importaciones y que durante la depresión le aumentaron en un 20% y que eso trajo problemas. Después dice al final, ella aumentó los impuestos a las importaciones en un 20% y en visión general creada por inteligencia artificial en febrero 5 del 24, de 5 a 6 de la tarde, vinieron entonces los efectos de las medidas de este señor. ¿Cuáles fueron los efectos inmediatos? Las exportaciones cayeron alrededor de un 40%. A la vez, dame el favor, sí, que ¿cómo no? tengo el problema. Sí, sí. Las exportaciones. Bien. En la Gran Depresión fue una ley de aranceles que aumentó los impuestos a las importaciones extranjeras y contribuyó a profundizarla, aumentó los impuestos a las importaciones en un 20% aproximadamente, como una de las causas de la Gran Depresión en Estados Unidos. Cayeron alrededor de un 40% a la vez que Canadá y Europa tomaron medidas recíprocas y aumentaron los aranceles para productos estadounidenses en 1928 y 1929. El colapso de Wall Street se produjo en el otoño de 1929 y no había de redimir hasta 1934, cuando los aranceles se redujeron en casi todos los países del mundo, después de un considerable aumento de la pobreza y el desempleo, entre otras medidas como reducción de la producción industrial, comercio de liquidez, quiebras de bancos, caídas de precios, renta nacional, ingresos fiscales y beneficios empresariales. Estamos de nuevo, señor Veloz, ante la posibilidad de que todo esto se pueda ver de nuevo, vivir de nuevo en proporciones bíblicas, podríamos decir. Bien, buenos días, gracias Carlos, gracias don Julio. No estamos en los años de 1930. No, era todo más grande. Las condiciones económicas evidentemente se han modificado. Estados Unidos todavía en aquel momento no era la gran potencia que salió de la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente que algunos de los, digamos, consecuencias que hubo en aquel momento es posible que se puedan repetir, pero... Pero, Polinar, lo que queremos es un punto de referencia, porque lo importante que dijo Israel, que cuando se realiza la creación de aranceles, pueden tener efectos aparentemente positivos, pero que a la larga los resultados son negativos. Nosotros no vamos a hablar de aranceles. Yo quisiera que además de aranceles se pueda hablar de cuáles efectos inmediatos a corto y después a largo plazo podamos tener de todo ese paquete que en 15 días ese gobierno ha dispuesto a nivel mundial, pero que hay cosas que tú podrías haber visto de que pueden afectarnos. Vamos a hablar de nosotros. Si hay un incremento de los aranceles. No, está bien, no. Que no sea Haití. Si hay un incremento de los aranceles de Estados Unidos para las exportaciones nuestras, evidentemente que nosotros vamos a tener un problema de balanza comercial, que ya es grave, de hecho, y lo que haría es sencillamente agravar. Por el otro lado, vamos a tener un encarecimiento de las materias primas que nosotros vamos a
digamos, vamos a recibir, porque Estados Unidos... ¿La que vamos a recibir de dónde? O sea, la materia prima que nosotros recibimos, por ejemplo, petróleo. Petróleo... ¿Y por qué vamos a encarecer una cosa que no traemos de Estados Unidos? Espéreme un momento, es que Estados Unidos le está poniendo aranceles al petróleo mexicano, le está poniendo aranceles al petróleo canadiense, y evidentemente que eso va a tener repercusiones sobre la inflación en Estados Unidos. Ahora bien, esa inflación en Estados Unidos no solamente es para Estados Unidos, puede trasladarse a otros lugares porque ellos tienen que ajustar su tasa de beneficio porque los costos le aumentaron al tener materias primas más caras. Y eso significa que probablemente Estados Unidos también haga un ajuste de precios. Ese ajuste de precios también nos va a tocar a nosotros en la materia prima que nosotros importamos de Estados Unidos. Y eso sencillamente va a tener efectos inflacionarios en la República Dominicana, y esos efectos inflacionarios van a afectar la tasa de interés y van a afectar el tipo de cambio. Y entonces ahí, digamos, la República Dominicana tiene va a tener un efecto muy importante porque la gobernación de este Banco Central trata de mantener el tipo de cambio fijo a través de mantener una tasa de interés muy alta, lo que restringe el crédito de la banca comercial a los empresarios y a todo el que necesite crédito en la República Dominicana. Es decir, que nosotros vamos a sufrir carestía por el lado del crédito bancario, por el incremento de la tasa de interés para mantener el tipo de cambio fijo o para mantener el tipo de cambio que más le guste a los importadores dominicanos, y eso evidentemente que tendrá efectos sobre, digamos, la producción, es posible que pueda afectar en alguna medida el empleo, y evidentemente también puede tener algún efecto recesivo sobre la economía dominicana, que hace mucho tiempo que no tenemos una situación de esa naturaleza. Entonces, los efectos van a ser variados y van a ser profundos en la medida en que, digamos, la necesidad que nosotros tenemos de hacer algunas importaciones estén afectadas por precios. Hay importaciones que nosotros no podemos sustituir. Por ejemplo, petróleo no lo podemos sustituir. La energía eléctrica va a subir de precio, evidentemente que sí. Además de que es cara, mala, dirigida por el sector privado que es eficiente, entonces vamos a tener un efecto sobre el precio del kilowatt hora con toda seguridad, que ya de hecho tiene distorsiones extraordinarias en ese precio que pagamos los consumidores de electricidad en la República Dominicana, y vamos a tener que enfrentar de alguna manera algún tipo de, digamos, de carestía de algunos productos por problemas de incremento de costos en el país. Bien, hay una situación que uno no entiende y que a lo mejor la respuesta tú puedes ayudarnos porque podría tener una razón económica. Ese tratamiento que a veces luce ambivalente de relaciones de Venezuela con Estados Unidos, y que parece ser el petróleo lo que define el desplazar violentamente a un gobierno o tratar de negociar con él para hacer una transición suave. ¿Es el petróleo realmente el problema de la relación de Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos, si tiene petróleo, le interesa petróleo y sigue comprándole petróleo a Venezuela y su petróleo lo guarda? ¿Por qué? No, ahora mismo las reservas petroleras de Estados Unidos están en su mínimo, y eso es un ¿Y para qué ellos tienen una reserva? Ellos tienen una reserva para, por si acaso, digamos, por crisis que pueden ocurrir. ¿Y han tenido que utilizarla? Bueno, la han utilizado, te digo que está en su nivel más bajo, según reporta el BNP Paribas, ese banco, en un reporte que recientemente se publicó en uno de los diarios digitales en el país. El asunto es el siguiente: Estados Unidos tiene a Venezuela, que es lo más cerca que tiene, con una cantidad inmensa de petróleo. Pero entonces él prefiere comprar para mantener su reserva. Claro. No solamente para mantenerla, ahora tiene que aumentarla y llevarla a los niveles. Para ponerla a los niveles que ellos quieren. Exactamente, pero ese petróleo cercano. ¿Y es venezolano y colombiano siempre?
o brasileño? ¿El qué? El petróleo que ellos... Es que es más barato traerlo de Venezuela que está de... cerquita que traerlo de Medio Claro, Oriente. de Medio Oriente. Entonces esa es la razón fundamental, y las relaciones efectivamente políticas tienen un sustrato fundamentalmente económico y ¿Y fundamentalmente... te ha llegado la información de que posiblemente las refinerías que Estados Unidos tenga para su petróleo sean más acordes con el petróleo venezolano? Que eso no se menciona, pero es posible. No, eso no lo sé. Ah. Eso no lo sé. No. Sí, sé que importan entonces, petróleo y es mucho el petróleo que le compra Estados Unidos a Venezuela. No sé la cantidad de petróleo que le compra, pero evidentemente que la cantidad, sea esa cual sea, le resulta importante a Estados Unidos para, digamos, tener una producción más barata de cualquier cosa, porque acuérdense que el petróleo es fundamentalmente electricidad y otros productos químicos, pero fundamentalmente electricidad, que afecta horizontalmente a toda la economía de Estados Unidos, efectivamente. Sí. Y además de los precios del petróleo, ¿qué otra materia prima tú visualizas que podemos aumentar aquí? Bueno, todo lo que se deriva de químicos, de la producción petrolera, eso necesariamente afecta a la República Dominicana. O sea, vamos a tener que comprar una materia prima mucho más cara, evidentemente eso se va a trasladar a costos y a precios posteriormente. Y nos va a afectar a través de la inflación. Está claro. Hay otras áreas de la economía que este hombre amenazó y nosotros temblamos de una vez, que es que y de eso tú sabes, que de las divisas que le entran al país, como el turismo, la zona franca, la agroindustria, los productos vegetales que se venden fuera, y las remesas. Son las remesas las que entran 100%, las otras tienen siempre un componente que se queda afuera, sí, comisiones para los operadores, etcétera. Pero habló de que posiblemente a las remesas se le ponga un impuesto en Estados Unidos. Sí. Eso nos haría... ¿Hasta dónde podía hacer daño? Bueno, no entraría la cantidad que entra, que estamos, según los cálculos que hace el Banco Central, alrededor de 10.000, 11.000 millones de dólares por año entran al país por ese concepto. El asunto es de cuánto sería el impuesto que le va a poner. Además, las remesas estarían afectadas porque también hay muchos dominicanos que van a venir para acá, también lo van a traer. Le van a dar una bola el gobierno de Trump. Va a comenzar a sacar indocumentados. Sí, efectivamente, esa política está siendo llevada a cabo de manera estricta con todos los indocumentados en Estados Unidos. ¿Cuánto podría afectar? Uno no sabe. Si traen aquí 100.000 dominicanos, usted multiplica esos 100.000 dominicanos por a lo mejor $100 por mes o $50 por mes que le manden a la familia, y ahí usted tiene un dinerito. Imagínate. Y eso no haría que que se haga clandestina mucha divisa, que se manden por otras vías. De hecho, la divisa que mandan los dominicanos fundamentalmente no es a través del sistema bancario, sino a través del sistema de envío de remesas. No, probablemente algunos bancos sean dueños de ese sistema de envío de remesas, pero los dominicanos van a las tienditas que están alrededor de sus lugares de trabajo, y ahí es que hacen las remesas. Apolinar, tú tienes una condición que yo no llego a esa, pero tengo algo en común contigo, y es que mucha gente no entiende que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno ve, lo que cree y lo que ve. Pero lo que uno quiere no necesariamente es lo que uno dice. Que veo tal cosa, por ejemplo, ahora mismo tú dices, veo que el tema del petróleo puede afectar, que las medidas esas. Ahora, nosotros a veces decimos lo que creemos y hay gente que se ofende. Cuando el ministro de Turismo decía
tenemos 5 millones de turistas que llegaron. Y cuando un sector le dijo, ministro, quítale la palabra turista y póngale visitantes. Y le pusieron visitantes porque no es exactamente lo mismo. Asimismo, hay algunas cosas que autoridades monetarias, cuando Apolinar le habla, pues, ven que no le gusta lo que le dicen. Y yo creo que uno tiene hasta que agradecer que le digan cosas, sobre todo cuando a nadie se le ocurre pensar que Apolinar hace un señalamiento al Banco Central porque quiere ser gobernador del Banco Central. Ni por la cabeza de él no pasa eso. Ni lo quiere ni es posible. Pero yo quiero preguntarte, esas cosas, como por ejemplo el turistas y visitantes, tú hablaste de eso, dinos Sí, la sí. diferencia. Claro, o sea, visitante es todo el que llega al país. Con una tarjeta de turismo que se la venden a No, ni siquiera, incluyéndolo a usted que regresa yo soy un dominicano, usted entra dentro El de que entra al país. Sí, el que entra al país. Entonces esa es la, digamos, quimera que venden los funcionarios públicos, especialmente el ministro de Turismo, en el sentido de que entran 11 millones de visitantes, eso, de turistas, en lugar de decir de visitantes, y hay una gran diferencia. O sea, por ejemplo, los dominicanos que residen en el exterior y vienen a visitar el país durante las fiestas navideñas, por ejemplo, esos son visitantes, no residen en el país y sencillamente son visitantes. Obviamente tienen un gasto, pero ese gasto no lo hacen en el sector turismo, lo hacen con su familia y lo hacen fuera de lo que es la red turística de la República Dominicana. Entonces, en ese sentido es sencillamente vender que la locomotora de la economía dominicana es el turismo, cuando el turismo solamente emplea el 6% de la fuerza productiva del país. Entonces eso es, digamos, eso es hacerle un favor propagandístico gratis a la gente de Punta Cana y todos esos resorts que hay en el este del país. Mira, yo quiero que el presidente cuando le cuenten, porque él no oye esto, cuando le cuenten, vea esto con un sentido del humor, que no se meta a juzgarme y a enrarecer más unas relaciones que nunca han existido. Yo no sé si él tiene en el palacio o donde él va alguien que pruebe lo que él bebe y lo que él come, porque él tiene mucho de que solamente cree mucho en él no tiene mucha confianza y no es el presidente que consulta mucho a mucha gente. Me parece que él es autosuficiente y tiene suficiente experiencia empresarial para tomar sus decisiones. Además tiene una cosa, quien fue electo presidente fue él, no nosotros. Por tanto, pero por si acaso, por lo menos para que el televidente de la revista se entere cuando le vengan los efectos, que ya comenzaron. Cuando se rechaza la reforma fiscal, que no sabemos por qué, con un Congreso favorable absoluto, no se impuso, sino que hizo un acto de democracia y la retiró. Pregunta, estamos viendo que el déficit que existía, ¿Qué existe? de 180.000 millones, para poner un número, se iba a conseguir con la reforma y que ahora la van a conseguir con diferentes cositas. La primera pregunta es, ¿tú consideras que ponerle al motoconcho el casco, las licencias, la que sé yo qué, un 2 allí, un 5 allí, va a poder conseguir eso? Eso va a aumentar, a los evasores los va a ingresar, a los que nunca han pagado, ¿cómo es que eso se llama? Los evasores. No, hay gente que nunca... Los informales.
hay una serie de dominicanos que deben pagar impuestos, que nunca lo han registrado en impuestos internos, ni han pasado por ahí. ¿Ven? Y que deben pasar a la nómina de los... Sí. Y además, todo el mundo sabe que ningún dominicano con una empresa paga todo lo que tiene que pagar. Eso se sabe. Yo te pregunto, ¿tú consideras que esa medida de buscar en pedacitos, en poquitas cosas, lo que falta, van a poder completar lo que falta? No. Sí. Y eso desdice de su capacidad, digamos, de gerente privado de una empresa. Ajá. Porque el gerente privado de una empresa resuelve el problema. Él no ha querido resolver el problema y no lo va a resolver porque sencillamente se trata de un problema político. ¿Por qué es un problema político? Porque se trata de resolver el problema, y resolver el problema significa sencillamente quitar todas las exenciones fiscales. Y las exenciones fiscales no son de 340.000 millones, como dice el ministro de Hacienda. Es mucho más de ahí, probablemente sean alrededor de 500.000 millones. Porque sencillamente cuando eso se calculaba, a los que hacían el cálculo, hay un viceministro y el ministro anterior que estuvo en finanzas que le decían de que no, esto es un ejercicio aritmético, eso no se puede decir, hay que bajarlo. O sea que estamos hablando de exenciones que son suficientes para resolver el problema. Pero esas exenciones son de quienes financian las campañas políticas. Entonces ahí el gerente se ve atado de manos. Y entonces, ¿qué hago? O sencillamente me hago de cuenta de que no voy a necesitar ese financiamiento en el caso de que mi partido necesite el financiamiento, o sencillamente hago lo que tengo que hacer o lo que es correcto hacer. Él no se va a echar eso encima. 1. 2, podría hacerlo con los evasores. Todo el mundo aquí paga el ITEVIS. Quien no lo lleva al impuesto sobre la renta son los quienes reciben el ITEVIS. Entonces esos son todo los empresarios. Todo el mundo lo paga, pero todo el mundo lo paga, pero llega. no. Mira, tú acabas de tratar un tema en este. Todo el mundo cuando tiene que pagar el ITEVIS se lo descuentan, pero sí. todo no llega a impuestos internos. No llega a impuestos internos. ¿Tú sabes quién me aclaró algo de lo que tú estás hablando? ¿Tú te acuerdas de el tema eléctrico? Sí. Que dicen que el sistema tiene escapes en la transmisión, evasión. No en la transmisión, no en la distribución. Y calcularon que era aproximadamente un 40-60, que un 40 se perdía. Pues mira, te voy a decir algo. Alguien me dijo, y quiero que tú o me lo confirmes que eso no es así, que del 100% de la producción de energía que se produce, ese 100% tiene un costo de un 100% de valor. Es decir, eso cuesta tanto. Ahora, que de ese 100%, sin hablar de que se escapa, de que se roba una persona, óyeme, solamente el sistema recibe en efectivo 30%, Apolinar, el 70% se pierde, el 30% es lo que llega en dinero al sistema. Ahora lo que tú estás diciendo con el ITEVIS, posiblemente el 100% de las cosas que están grabadas con ITEVIS te lo clavan. Sí. Ahora, yo pregunto, ¿lo recibe impuestos internos? No, posiblemente reciba 40%. 40%, el 60% se pierde. El 60% seguro. Se pierde. Entonces, digamos, hacer una reforma fiscal teniendo en consideración esos elementos significa pisarle el callo a mucha gente. Y hay que hacerla. Y claro que sí. Claro que sí. ¿Y qué diferencia hay con la que él sometió? Que eso era sencillamente ponerle un peso de los impuestos a la mayoría de la gente, que era fundamentalmente consumo. Era ponerle la carga al consumidor y ponerle la carga a la clase media con la cuestión del pago y quitar las exoneraciones. Y las exoneraciones, eso no se toca, y la evasión, eso no se toca, eso es sagrado. O sea, a esos empresarios hay que dejarlo que sigan haciendo su chelito, ¿tú ves?
porque esos empresarios son parte de este sistema y efectivamente ese sistema es un sistema corrompido. ¿Y entonces dónde tú pondrías los impuestos? No, yo no, espera, yo primero no quitaría, no quitaría. No alteraría ninguna tasa de impuestos. Yo lo que comenzaría es quitando las exenciones fiscales, todas se las quito. Y ahí yo voy a tener alrededor de unos 500 mil millones de pesos, más para el presupuesto público, que se lo llevan en los bolsillos esos empresarios, porque esos empresarios no le venden a nadie nada más barato porque reciben una exención del Estado. Por el contrario, venden a los precios que ellos entienden que deben vender. De tal suerte que si yo recojo eso, yo no tengo que ponerle probablemente la mano a las tasas impositivas. Ahora bien, por el otro lado, no le pondría la mano a las tasas impositivas si del impuesto sobre la renta, que se va del 63%, yo comienzo a cobrarle a la gente. ¿A quiénes son los que evaden? Yo voy a buscar los evasores. Cada 4 años se registra una amnistía fiscal. ¿Para qué? Para que la gente que no pagó, que evadió, sencillamente se registre y adquiera el compromiso con la DGI de que no le pueden tocar ese periodo en el que él se amnistió. Se le perdona. Ahí no hay nada. Entonces, este es un sistema que necesariamente tiene que ser revisado totalmente para poder tener los dineros que necesita el gobierno para hacer, digamos, eficientes todos los servicios sociales que brinda. Es que hay un sentimiento que no se pesa y es, ¿tú recuerdas aquella vez en que esporádicamente tú pagabas tu agua todos los meses en el ayuntamiento, todos los meses, y un día venían y decían de que todos los que no han pagado el agua le están perdonados? Lo mal que uno se sentía cuando uno era el que pagaba. Esto puede pasar también con esa amnistía, ¿eh? Sí, no, pero entre el 2003 y el 2012 hubo 4 amnistías fiscales. 4. ¿Y qué significaba eso? Eso lo que significaba era sencillamente, yo te voy, la evasión que tú hiciste, yo sencillamente te la voy a dejar pasar y te la voy a oficializar. Entonces ya los evasores tenían un estímulo para no pagar los impuestos que necesitaban. Eso es, o que tenían que pagar. ¿Por qué es necesaria la reforma fiscal? Es necesaria la reforma fiscal sencillamente porque la tendencia que lleva la deuda pública dominicana de seguir como va, vamos a tener prácticamente un 40% del gasto corriente dedicado al pago de los intereses de la deuda. ¿Y por qué eso es grave? ¿Y por qué no se revisa la otra parte, que es el gasto? También. Porque, por ejemplo, yo te acabo de poner un ejemplo. ¿Cuánto tiene que buscar el Estado al sistema eléctrico? Por un lado, pero eso no es lo más grave. Lo más grave, por ejemplo, es el clientelismo político, que eso está en los sueldos y salarios. El pago del impuesto del servicio de la deuda, que es alrededor del 23% del gasto corriente. Pero además de eso, tú tienes lo que son las transferencias sociales. Pero ya tú no puedes evitar pagar lo que debes. Pero tú sabes lo que pasa, que cuando tú pagas lo que tú debes, ese pago que tú has hecho no tiene ningún impacto en la economía dominicana y te lo cuentan como gasto. No, porque tú estás cumpliendo algo que ya te comiste. Correcto, pero lo que ocurre es que tú pagas. Si tú se lo pagaras a Julito Jacín aquí, Julito Jacín lo gasta aquí, entonces eso tiene efecto positivo. Pero ese es el efecto de los negocios ilegales. Cuando tú andas por la capital y ves una cantidad de construcciones, antes tú veías de que esto es una obra del Banco Popular Dominicano, esta es una obra del Banco, y ahora tú no ves, porque todo el mundo está lavando cuartos, y eso entra en la economía. Eso en la construcción. Eso en boca de un economista neoclásico sería desarrollo económico. Desarrollo económico, sí. Porque esa economía subterránea. Sí. La mayor cantidad de los préstamos son ayotistas. No, bueno, ¿Qué tú haces? Yo presto cuarto. ¿A cómo? Al 2, al 3, al 4. Sí. Pero lo que pasa es que el narcotráfico no le presta al gobierno.
El narcotráfico no bueno, le presta. pero le presta a los otros y circula. Y la economía. Circula. Por eso que tú ves que tú le puedes dar vacaciones al gobierno un mes y el país sigue caminando. Sí, bueno, pero Pero un mes nada más, tú ahí. Sí, lo que ocurre es que ese, digamos, ese flujo de recursos es un flujo de recursos que se necesita permanentemente. Y esa reforma, entrando en detalle, es una nueva reforma. ¿En qué implicaría? ¿Tú quitarías todas las exoneraciones? Exenciones. Sí, exenciones. Sí, todas. Todas. Sin problema, todas. ¿Cómo tú harías que todo el que pague el ITEVI, el que tiene que pagarlo, ese dinero? Yo lo único que tengo que tomar son las 4 últimas amnistías fiscales y comienzo a buscar por ahí. Solamente por ahí. Y obviamente que hay otros elementos que se podrían incorporar a la búsqueda de los que no pagan impuestos. Por supuesto que sí. Los médicos no pagan impuestos. Los médicos no pagan impuestos. Los médicos cobran en efectivo, excepto que tú vayas y le des una tarjeta y él acepte la tarjeta de seguro como el pago de sus honorarios. Pero las ARS pagan impuestos. Las ARS pagan impuestos. Las ARS, eso es un negocio que debe pagar impuestos. Ahora bien, el problema de la ARS es que la ARS todos los años cobra 30.000 millones de pesos. Sí, y se lo echan en los bolsillos. sí. Y tú tienes que esperar 30 años para cobrar una miseria de 24 o 25% de un salario. Ese es un negociazo que le ha ido muy bien al sistema bancario porque le ha permitido ganar dinero porque el sistema bancario no presta. Recibe más depósitos de lo que presta. Entonces, en ese sentido, ese negocito, como el de los certificados del Banco Central, le ha permitido a esta banca ineficiente, digamos, ese dinero que le falta al gobierno este año, ¿le va a producir una crisis al gobierno o al país del dinero que le va a faltar al presupuesto? No, ellos lo van a buscar prestado, esa es la más fácil. Ese es el ministro de Hacienda no ha dado otra indicación de que para resolver ese problema haya otros caminos. Siempre ha utilizado el endeudamiento. Es el más fácil, además él tiene una serie de propaganda internacional Y hay para quien decir que la presta, economía está muy bien. Nosotros somos sujetos de crédito todavía. Siempre que tú pagues, tú eres sujeto de crédito, aunque Siempre que se sube el interés. No, sí no, hay. aunque la economía esté mal, si tú pagas, tú eres sujeto de crédito. Las agencias Y nosotros pagamos los intereses. Pagamos los intereses religiosamente. Dejamos de comer para pagar los intereses. Eso sí, por eso somos sujetos de crédito. El día que nosotros dejemos de pagar una sola cuota, en ese mismo momento dejamos de ser sujetos de crédito. Se habla del subsidio eléctrico como una de las principales fugas de gastos entonces, y de otros subsidios también. Entonces, ¿cómo eliminar esos subsidios ayudaría o claro, se esperaría las cosas? Lo que pasa es que, fíjate qué extraño, el sistema eléctrico ahora mismo está dirigido por el sector privado. El sector privado que siempre se ha vanagloriado de que es un sector eficiente. Sí. Ahora tú tienes un desastre eléctrico dirigido por el sector privado. O sea, generación privada, la distribución quiere hacerla privada también, todo lo quiere hacer privado. Sin embargo, hay un conjunto de elementos, de costos que todavía no ha solucionado ese sector privado eficiente, que no quiere la participación del gobierno, pero sí quiere los 1.500 millones de dólares de subsidio. Que nosotros deberíamos de hacerlo aparte. Mira, Apolinar, si mañana el gobierno le dice a Julio Jacín y a Apolinar, nosotros queremos que ustedes tomen el sistema eléctrico y lo administren. Y nosotros decimos sí, pero antes de decir si sí o no, queremos que nos digan una sola cosa. El déficit, por ejemplo, el subsidio que se le da a los bonoluz y bonogas, la pérdida en los ayuntamientos por prender el país entero que no pagan. ¿Quién nos los va a pagar? Esa es la pregunta que vamos a hacer. No, porque Bonoluz te lo va a pagar el gobierno. Tienen que dar de su presupuesto, ¿verdad? Sí, claro. Pagarle a nosotros que vamos a administrarlo. Y
y lo que se roban también, ¿verdad? No, pero se supone que por lo menos el ayuntamiento de la capital, por cada una de las luces que tiene instalada en cada poste de luz, paga a Edesur, por lo menos el ayuntamiento de Santo Domingo. Al resto de los ayuntamientos no se cumple con la ley, nunca tienen cuarto y hay un desorden administrativo que eso nunca se ha podido solucionar y ahí lo que hay es barril sin fondo. Hay algunos que han organizado... ¿Tú no has notado que nunca han querido poner contadores? Apolinar, hay cosas... Mira, yo digo que hay dos cosas que no se solucionan en el mundo. Una es Medio Oriente, el tema judío-israelí, y el tema dominico-haitiano. Esos son dos problemas que no se... Y yo creo que la economía de aquí tampoco. No, pero esas, o sea, esos dos que tú mencionaste, o sea, el Medio Oriente y Haití, la organización de esos negocios no es de República Dominicana solamente. No. Ahí la organización del desorden es una organización del desorden que deja pingües beneficios a quienes lo administran, no solamente desde el punto de vista de la droga, sino también desde el punto de vista de las armas. Entonces eso... No, nosotros no tenemos capacidad para resolver ese problema. Bien. Apolinar Veloz, economista, gracias por todas sus cosas que nos cuentan.